Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más nos encontramos en La Llave. Por supuesto, hoy tenemos que hablar de Camerún, las elecciones donde una vez más vemos a un dinosaurio de la África Central presentándose a unas elecciones ficticias apoyadas por Europa, especialmente por Francia y también por Estados Unidos. Y quiere quedarse en el poder por 7 años, convirtiéndole en el líder, el presidente o primer ministro más viejo que ha existido en la historia. A sus 92 años, casi 93, estaría en esta nueva legislación hasta los 100 años. Una persona que hemos visto dormirse, mearse, preguntar ¿dónde estoy, por favor?, cuando estuvieron en ese congreso, conferencia África-América. Recordar, es una persona, Paul Biya, que por supuesto a su edad debería de estar, si fuéramos a seguir las estructuras africanas, en una especie de senado, ¿no? Alguien que, a pesar de toda la maldad, a pesar de todos los daños, tiene que tener sabiduría y diplomacia y por lo tanto podría aportar algo a su sociedad. Por no matarlo o colgarlo del árbol más alto. Es lo que se debería hacer, proveer esa estructura de un senado. Por ejemplo, consultoría. Pero bueno, vamos a hablar sobre Camerún y la France-Afrique. Este es un llamado a poner fin a las dictaduras y al neocolonialismo en África Central, en este caso en específico de Camerún. Como en su día dijo Ahmed Sékou Touré, preferimos la libertad en la pobreza a la opulencia en la esclavitud, que es lo que nos está pasando en algunos de los países de África Central. La crisis electoral de Camerún, como hemos visto, ha habido derramamiento de sangre, represión brutal de la policía y, por supuesto, resistencia del pueblo digno camerunés. El 12 de octubre del 2025, los cameruneses votaron en unas elecciones presidenciales empañadas por irregularidades, intimidaciones y violencia. El Consejo Constitucional declaró ganador a Paul Biya, que como sabéis tiene 92 años, con el 53.66% de los votos. Mientras que el candidato de la oposición, Issa Chiroma Bakary, se adjudicó una victoria del 54.8% según los recuentos de su coalición. Lo que siguió fue una ola de represión estatal. Al menos 4 manifestantes murieron en Douala y Garoua cuando las fuerzas de seguridad abrieron fuego real contra la multitud que exigía transparencia. Decenas de personas fueron detenidas, entre ellas los líderes de la oposición, Aniset Ekane, de Manidem, y Ejukam Echameni, de MDI, que respaldaron a Chiroma. Los apagones de Internet se extendieron por Yaoundé, Douala y otras regiones de Camerún, cortando la comunicación y restringiendo el acceso a la información. En Garoua, la ciudad de Chiroma, los soldados rodearon su residencia y sus partidarios, los militantes, fueron acusados de intentar asaltar las estaciones de policía. Afirmaciones rechazadas por la sociedad civil como propaganda estatal. Esta crisis no es simplemente electoral, es existencial. Revela la profundidad del atrinchamiento autoritario, la fragilidad de las instituciones democráticas y la voluntad del régimen para matar, para así poder mantener el poder. La cooperación militar, como sabemos, es una columna vertebral armada del dominio neocolonial. Las potencias occidentales, en particular Francia y Estados Unidos, mantienen asociaciones militares con Camerún bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo y la estabilidad regional.
Sabemos que hacen entrenamiento militar francés e intercambio de inteligencia, especialmente en el extremo norte contra Boko Haram. Las operaciones de AFRICOM de Estados Unidos, incluida la vigilancia de drones y los ejércitos conjuntos, refuerzan los regímenes autoritarios que garantizan el acceso de Estados Unidos a los recursos naturales. El papel de Camerún en las alianzas de seguridad regional, como las fuerzas de tarea conjunta multinacional, financiada por potencias extranjeras, pero que carece de supervisión democrática. Como advirtió Elenga Mbuyinga, el imperialismo no se retira voluntariamente, debe de ser desmantelado. La cooperación militar no es neutral. Es una herramienta para reprimir la disidencia y proteger los intereses extractivos. Déjame ver si tengo entre los libros aquí. Os buscaré un libro de este autor, Elenga Mbuyinga, que creo que todos deberíais de leer. Lo buscaré luego, a ver si después del descanso os lo puedo presentar. Lo deberíais de conocer todos. Para mí, uno de los mejores pensadores, filósofos que hemos tenido en esta África postcolonial. Vamos a ver cuál es la ayuda que dan al desarrollo y la infraestructura, que es realmente el caballo de Troya neoliberal. La ayuda occidental y el desarrollo a menudo se presenta como un apoyo benévolo, pero en la práctica pasa por alto las instituciones democráticas, fluyendo directamente a las oficinas presidenciales, a las agencias controladas por la élite africana. Una élite que se beneficia de estas situaciones de opresión, de neoliberalismo, de neocolonialismo. Prioriza la infraestructura extractiva, como carreteras a zonas mineras o puertos para las exportaciones de petróleo. Impone la condicionalidad, exigiendo la privatización, la desregulización y la austeridad a cambio de préstamos y de subvenciones. En el 2024, por ejemplo, la Unión Europea prometió 91 millones de euros para infraestructuras en Camerún, incluido un puente con Guinea Ecuatorial y enlaces ferroviarios con Chad. Estos proyectos sirven a la movilidad de la élite regional y al comercio exterior, no al empoderamiento local. Como sabéis, en Guinea Ecuatorial, para moverte de Malabo a Basupu, te encuentras un peaje y una barrera, vayas por delante o vayas por detrás por el aeropuerto. Por lo tanto, estas cositas a la gente de a pie no nos sirve de nada. Cheikh Anta Diop nos advirtió que África debe industrializarse en nuestros propios términos, pero bajo Villa, Obiang y Sassou Nguesso, la infraestructura se construye para servir al capital extranjero, no a la soberanía africana. De ahí vemos también el control de las divisas. Como sabéis, Camerún, al igual que Guinea Ecuatorial, está dentro de lo que es el franco CFA. Esto, como sabéis, es un grillete colonial, ni siquiera neocolonial, es colonial. El franco CFA, utilizado en Camerún, Guinea Ecuatorial y Congo-Brazzaville, entre muchos otros países, es impreso y garantizado por el Tesoro francés, con el 50% de las reservas mantenidas en Francia, 50% de las reservas africanas, esos países que tenemos esta moneda, tenemos que dar el 50% de nuestras reservas para el Tesoro Público francés. Está vinculado al euro, limitando, por supuesto, la flexibilidad monetaria y aplicando políticas deflacionarias de devaluación de la moneda. Un mecanismo de extracción de capital donde las economías africanas priorizan el pago de la deuda externa sobre las necesidades internas. Kemi Seba y la gran Arikana Chiombori Quao han llamado al franco CFA esclavitud económica, porque impide la verdadera independencia y encierra a África Central en un ciclo de dependencia con Francia, Estados Unidos y la Unión Europea. La visión de Osagyefo Kwame Nkrumah de una África unida, con una moneda soberana, sigue sin realizarse,
debido a gente como Paul Biya, que sigue bajándose los pantalones con Francia. La zona del Franco-Cefa es una trampa neocolonial y su abolición es esencial para la liberación. Las dictaduras, como puestos de avanzada neocoloniales. Estas dictaduras de Paul Biya en Camerún, de Teodoro Obiang Nguema en Guinea Ecuatorial, de Denis Sassou Nguesso en Congo Brazzaville, no son anomalías, son productos de un sistema, incluyendo la de Oligui Nguema en Gabón. Cada uno ha gobernado durante más de 40 años, suprimiendo la oposición, manipulando las elecciones y enriqueciendo siempre a sus familias y a aquellos que están a su alrededor. Sus regímenes se estabilizan gracias al silencio occidental, el reconocimiento diplomático y los acuerdos económicos y militares con estos países. Estos sirven como guardianes, asegurando que las empresas extranjeras puedan extraer petróleo, madera y minerales sin ningún tipo de resistencia y sin ningún tipo de ganancia para las masas africanas. Como dice Lumumba, PLO Lumumba, África está en guerra consigo misma porque está en paz con sus enemigos. Estas dictaduras no son africanas, son continuidades coloniales. Por lo tanto, debemos de hacer un llamado al panafricanismo, un llamado a la acción. Hacemos un llamado a todos los pueblos, movimientos y aliados panafricanos a desmantelar las dictaduras respaldadas por el extranjero y a exigir la rendición de cuentas democráticas, poner fin a la cooperación militar que apuntala la tiranía de Paul Biya, la tiranía de Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, abolir el Franco-Cefa y construir sistemas monetarios soberanos. Redirigir la infraestructura hacia un desarrollo centrado en las personas, en el desarrollo humano, el desarrollo de las masas, no el desarrollo de los bolsillos de una élite africana. Debemos también de redirigir las infraestructuras, unirnos a través de las fronteras en solidaridad panafricana, inspirados por el All African People Revolutionary Party, el Partido Revolucionario de los Pueblos de África, por Kwame Ture, por Julius Malema y Netumbo Nandi Ndaitwah, la nueva presidenta de Namibia. Afirmamos que la liberación de África no vendrá de la ayuda extranjera o la reforma de una élite africana que nos dé migajas, sino de una lucha organizada y revolucionaria que cambie estas estructuras opresoras que permiten que en el 2025 sigan riéndose de nosotros, haciendo un circo de la democracia, haciendo un circo de unas elecciones y a sabiendas que ese hombre no tiene ni voz, ni poder, ni pensamiento para llevar, para dirigir, para guiar a uno de los países más fructuosos que tenemos en el África Central, como es Camerún. Camerún se merece muchísimo más que Paul Biya, incluso muchísimo más que alguno de estos opositores que se han presentado a unas elecciones, que al haberse presentado han legitimizado esas elecciones. Esos opositores también deben de reconocer su parte de responsabilidad en esta estructura neocolonial y de la France-Afrique. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el primer descanso musical y a la vuelta entramos en la conclusión de tanto del tema de las elecciones como del neocolonialismo, neoliberalismo en Camerún. Beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup
beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Pendant que le droit internal est confisqué, nous on nous parle ici mon gars d'unité. Pendant qu'il y a des journalistes qui sont assassinés, on nous parle de liberté. Ici en Afrique, la passion domine toujours la raison. Ça me fait chier avec tous ces phobies. Le peuple souffre, ouais le peuple souffre. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Yes, crime, viol, coup d'état et meurtre. Voici ce qui tue l'Afrique et son peuple. De ville en ville, loqué de voyages inutiles. De Djamena à Djabali, toujours le même style. Parler, crier beau, manger beaucoup trop. Les dirigeants de l'Afrique sont synonymes de faux. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Dirigeants, walay, alay, les donniers. Ameka oulaje, ameka laje. Gérance totale, aya dijara sisi. Gérance totale, aya dijara sisi. Gérance totale. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Parler beaucoup, manger l'argent. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, con el tema de entender lo que está pasando en Camerún es importante. Primero de todo, los jóvenes, los trabajadores, los artistas y la gente mayor. Que se levante, que no permita que esto continúe. La dictadura no es una tradición africana. El neocolonialismo no es estabilidad. El momento de la verdadera independencia africana debe de ser ahora. Debemos de construir una nueva África, sobre todo una nueva África central, una nueva África de lo que mal llamamos de la francofonía. Debemos de crear esa nueva África, libre de dominación extranjera, dirigida por movimientos sociales responsables y unida en solidaridad panafricana. Hagamos realidad las palabras de Elenga en Buyinga. La liberación de África no vendrá de arriba, sino de la voluntad organizada de su pueblo. La soberanía revolucionaria y el camino va más allá del neocolonialismo. La crisis que se desarrolla en Camerún no es simplemente el resultado de unas elecciones defectuosas, es la culminación de décadas de ingeniería neocolonial. La controvertida reelección de Paul Biya, los arrestos de líderes de la oposición, la sangre derramada en Douala, en Garoua, no son aberraciones. Son los resultados predecibles de un sistema diseñado para suprimir la agencia africana y perpetuar el control extranjero. Este sistema anclado en la cooperación militar, la dependencia económica y la complicidad de las élites ha vaciado la promesa de la independencia y la ha reemplazado con una fachada de soberanía. Frantz Fanon advirtió que las élites posteriores a la independencia se convertirían en los intermediarios del imperialismo, administrando la colonia con colores nacionales, con razas, etnias, incluso idiomas locales. Villa, Obiang, Sassou Nguesso o Nguesso ejemplifican esta traición. Sus regímenes sobreviven no a través de la legitimidad popular, sino a través del silencio estratégico y el apoyo material de Francia, España, Estados Unidos y la Unión Europea.
el franco CFA, todavía atado al tesoro francés. Sigue siendo un instrumento colonial que niega la soberanía monetaria y aplica la austeridad. Los proyectos de infraestructura financiados por la Unión Europea priorizan la extracción y la movilidad de las élites sobre el bienestar público. Las asociaciones militares de Estados Unidos y Francia, enmarcadas como contraterrorismo, sirven para afianzar el autoritarismo y reprimir la disidencia en Camerún, en la República del Congo, en Gabón, en Guinea Ecuatorial. El llamado de Osagyefo Kwame Nkrumah a la unidad continental y la liberación económica sigue siendo urgente. Nkrumah entendió que la independencia política sin soberanía económica no tenía sentido. La zona del Franco CFA es una trampa neocolonial y su abolición no es una reforma técnica, es una necesidad revolucionaria. La visión de Tomás Sankara de autosuficiencia y desarrollo ecológico ofrece un plan para reconstruir desde abajo, rechazando el modelo de dependencia impuesto por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Su asesinato, como el de Félix Roland Moumié, y la persecución de nuestra heroína Marthe Ekemeyong Moumié, nos recuerda que el imperialismo mata, que la Françafrique existe y que la claridad revolucionaria es peligrosa para el status quo de esta élite y del neoliberalismo. Hoy, la ruptura sahelina, liderada por Ibrahim Traoré, Assimi Goïta y Abdurrahman Chiani, señala una nueva fase de resistencia. Su rechazo a las bases militares extranjeras y la afirmación del control nacional de los recursos no es perfecto, pero es una ruptura, una negativa a continuar con el guión colonial. Camerún debe aprender de este coraje, no replicar sus métodos a ciegas, sino adaptar su espíritu a las condiciones locales. La implacable campaña de Kemi Seba contra el Franco CFA y su movilización de jóvenes en toda África francófona muestran que la claridad ideológica y la energía de base pueden converger. Los arrestos de los opositores en Camerún no son solo la represión política, son intentos de silenciar la resistencia democrática que busca recuperar el futuro de Camerún. Sus ideas deberían de ser arraigadas al panafricanismo y a la justicia social, deberían de amplificarse. Su persecución debe de ser condenada no solo como una injusticia nacional, sino como parte de una lucha contra el neocolonialismo a nivel continental. Este es el momento de ir más allá de las protestas y hacia una transformación revolucionaria, a través de los levantamientos aislados, sino a través de movimientos coordinados e ideológicamente fundamentados que unen al continente bajo el paraguas del panafricanismo. Debemos de construir redes panafricanas de educación política, como tenemos el caso del Centro Tomás Sankara en Burkina Faso y en Níger. Proteger a nuestros revolucionarios y crear instituciones alternativas que sirvan al pueblo. La liberación de África no vendrá de arriba, ni la ayuda exterior, ni de la reforma de la élite africana. Vendrá de la voluntad organizada de nuestros pueblos, de la juventud, de los y las trabajadoras, de los artistas, las personas mayores, que se niegan a ser gobernados por títeres, conscientes de lo que están haciendo. Recordar, títeres no tienen conciencia, pero los títeres africanos, estos presidentes, tienen conciencia y conscientemente han decidido ir en contra de sus pueblos para llenar sus bolsillos, en contra de la filosofía africana de yo soy, porque nosotros somos y nosotros somos porque yo soy. Y
utilizar una filosofía europea de pienso. Por eso existo individualismo. O sea, esos títeres que exigen soberanía en sustancia, no solo de nombre. Como declaró Hamed Sékou Touré, el imperialismo debe ser combatido sin descanso. Así insistió también Osagyefo Kwame Nkrumah. África debe de unirse, si no vamos a perecer. Como vivió Thomas Sankara, la dignidad no es negociable. Y como enseñó Frantz Fanon, la descolonización es siempre una ruptura violenta, no solo de los sistemas, sino de la conciencia. Que sea el comienzo de esa ruptura. Dejemos que Camerún se levante, no solo, sino con Guinea Ecuatorial, con Congo Brazzaville y con todos los movimientos panafricanos, todas las sociedades civiles de África que están a favor de la democratización de África, que están a favor de los derechos humanos, que están en contra de las dictaduras, de las autocracias y las cleptocracias. Que sea todo el continente que apoya a Camerún. Honremos a nuestros mártires, defendamos a nuestros revolucionarios y construyamos el futuro por el que murieron nuestros antepasados. Como siempre decimos, otra África es posible. Pero para ello no debemos de consentir que Paul Biya pase ni 2 meses en este nuevo mandato, que no pase ni 2 semanas en este nuevo mandato. Las calles de Camerún deben estar llenas de personas con positividad, sin violencia, pero con un ultimátum claro. Otra África es posible y nosotros la vamos a construir. Montre-moi la voie, Seigneur. Montre-moi la voie qui mène ton peuple vers la lumière. Seigneur, montre-moi la voie, montre-moi la route, montre-moi le chemin, montre-moi la piste, Seigneur, envoie-moi un signe, éclaire-moi de ta lumière. Montre-moi la voie qui mène ton peuple vers la lumière, Seigneur, donne-moi la force de faire ce que t'attends de moi. Donne-moi la force d'être l'homme que tu veux que je sois. Donne-moi la sagesse, libère-moi de la colère. Tu connais mes faiblesses, tu sais que j'ai un fichu caractère, Seigneur, regarde mon peuple. Sa douleur est trop grande, tous les jours il t'appelle à l'aide. Regarde mon peuple, il ne sait plus quoi faire, il espère et demeure en prière. Oui, regarde mon peuple, il se fait piétiner, humilier sans aucune manière. Oui, regarde mon peuple, il s'est fait prisonnier, condamné sans être jugé. Mais montre-moi la voie.